Hola, muy buenos días. Hemos pasado al webinar que tenemos programado para hoy sobre el certificado digital, cómo conseguirlo, para qué funciona y los beneficios de contar con él. Bueno, este webinar pertenece a la Oficina Acelera Pyme Baleares, dependiente del Colegio Oficial de Ingenieros Industriales de Baleares, en el marco de la convocatoria 2022 para la creación de oficinas Acelera Pyme, gracias al Fondo Europeo de Desarrollo Regional con la entidad pública Red.es. En el webinar de hoy aprenderemos los aspectos técnicos y básicos del certificado digital, cómo funciona. Nuestro asesor técnico Boris nos explicará muy bien las particularidades técnicas para que entendamos un poco la seguridad, ¿no?, del certificado digital. Y luego pasaremos a explicar también brevemente los beneficios, bueno, cómo conseguirlo, ¿no? Cómo solicitarlo, en qué entidad, y luego los beneficios que tiene. La administración pública mayormente para los autónomos, las pymes, emprendedores también, ¿vale? Y en qué entidades públicas lo podéis usar y bueno, en fin, cómo podéis aprovechar lo importante que es. Y la verdad es que os, eh, os, os pedimos y es nuestro ánimo que lo tengáis ya, porque es una cosa muy necesaria tanto para la digitalización de autónomos y pymes como también para todas bueno, gestiones que podáis hacer en el día a día o incluso para vuestra vida personal. Así que bueno, os paso ya con mi compañero Boris para que os explique los aspectos técnicos del certificado digital. Buenas, vamos a dar inicio al, certific- al, al webinar del certificado digital. Y para como una introducción, me gustaría decirles que hoy en el mundo digital actual, la firma electrónica es una herramienta esencial para poder validar la autenticidad y la integridad de la información. Eh, si bien es cierto, este webinar está centrado en el certificado digital, como manera introductoria vamos a hacer un repaso de las firmas digitales, de los diferentes tipos de firmas digitales que usamos al día a día en la nube, ¿no? La primera, que es la más básica, que es utilizada por todo el mundo, que es el correo electrónico. El correo electrónico sirve como una firma digital. Es, digamos, el tipo más simple, pero tiene mecanismos para garantizar que uno ha enviado la información o haya recibido. Esto sirve como de validez legal, pero en este caso hay que acompañarlo con otras pruebas adicionales. El siguiente tipo de firma digital también es de característica simple, pero es el que generalmente tenemos que aceptar cuando nosotros nos creamos una cuenta en Internet, ya sea cualquier página que nos exija autenticarnos. Y lo que nos va a mostrar son todas sus condiciones generales que tenemos que aceptar para poder acceder a los servicios que ellos nos brindan. Después tenemos un tipo de firma electrónica un poco más avanzada, que es el segundo factor de autenticación. En este caso, es el que generalmente usan los bancos. Cuando nosotros hacemos una transacción de compra en Internet, la primera seguridad es cuando nos logueamos en la propia tienda virtual con nuestro usuario y password. Pero en el momento que hacemos la compra con nuestra tarjeta de crédito, recibimos un código en nuestro celular en el cual tenemos que digitarlo para darle el consentimiento de la compra que estamos haciendo. Luego tenemos también otro tipo de firma electrónica que es la biométrica, en donde en el dispositivo tenemos que firmar
Estas aplicaciones biométricas reconocen la presión que hacemos, la inclinación que le estamos dando al lapicero, la velocidad con que firmamos y nuestro estilo de firma. Esto lo vemos cuando nosotros vamos a un banco y queremos abrir una cuenta, nos van a hacer firmar en nuestros dispositivos digitales. Lo mismo si utilizamos Western Union o cualquier otra empresa similar, cuando transferimos dinero al exterior o a una persona específica, también nos hacen firmar con este medio de biométrico. Bueno, finalmente llegamos al certificado digital, que es el tema de esta charla. El certificado digital se apoya en un par de claves, una clave privada y una clave pública. El certificado digital sirve como medio de autenticación porque nuestra clave privada nos va a permitir cifrar nuestra información y mediante la clave pública, el receptor de nuestra información va a poderla descifrar. Garantiza además que somos la persona la cual estamos enviando la información. El certificado sirve para autenticarnos. En forma general, un certificado digital sirve para identificar personas, entidades que vienen a ser empresas o a la administración propiamente pública, o también dispositivos como servidores y otro tipo de dispositivo electrónico. En este caso, para los dispositivos electrónicos, pueden ser, por ejemplo, un sitio web donde alojamos nuestra información web. Si nosotros queremos que sea seguro, este sitio requiere de un certificado digital para que a la hora que transfiera la información, esta sea encriptada y solamente la persona que ha solicitado esa información la pueda desencriptar. Básicamente, esto es cómo funciona la encriptación y la desencriptación de la información. El emisor, con tu clave pública, encripta la información y cuando la envía, esta pasa a un canal inseguro que es la nube, donde cualquiera podría interceptar esta información y capturarla. Pero como está encriptada, no va a poder abrirla. Y la persona que recibe la información tiene acceso a una clave pública que le permite desencriptarla y poder leerla. El certificado digital cumple con la triada de seguridad de la información, que es la confidencialidad, la disponibilidad y la integridad. La confidencialidad, porque solamente la persona que conoce la clave puede leer el documento. La disponibilidad, porque podemos tener acceso a estos documentos las 24 horas del día, los 7 días de la semana. Y la integridad, porque a través de unos algoritmos de seguridad, el documento recibe una huella digital, la cual, si es modificada, esta cambiaría y se anularía ese documento. Automáticamente el sistema reconocería que ha habido un intento de fraude. El certificado digital también nos da confianza, porque nos asegura que la persona que está interactuando de forma digital es la persona que dice ser. Más o menos, este es un diagrama de cómo funciona el certificado digital y desde el momento que se solicita y cómo se utiliza después, ¿no? En este caso tenemos dos personas, que es Alicia y Bob, y tenemos dos autoridades de certificación, la autoridad A y la autoridad B. En este caso, Alicia, su certificado se lo expide la autoridad A. En el caso de Bob, su certificado se lo está expidiendo la autoridad B. Podría ser que Bob también, su certificado digital, se lo extienda la autoridad A, pero en este caso, para extenderlo un poquito más y ver todos los modos que podría uno encontrarse con estas variaciones, es que pongo este ejemplo con dos agentes, dos autoridades de certificación. Ambos tienen que realizar el mismo proceso. En este caso, Alicia tiene que solicitar mediante una página web de la autoridad del certificado
solicitarle que le dé un certificado digital. Este proceso, esa petición de Alicia va a ir a un repositorio temporal, mientras que Alicia no se identifique de manera personal o con medios que garanticen que es la persona la cual está solicitando el certificado digital, este no se le va a entregar. Una vez que ella lo ha verificado, la autoridad de certificación le enviaría su certificado digital. Lo mismo ocurriría con Bob, pero con la autoridad de certificado B. A la hora que Alicia le envía una información a Bob, mediante su clave pública, encripta la información para que solo Bob pueda abrirla. Pero Bob necesita, para poder leer la información, la clave pública de Alicia. Entonces Bob solicita a su autoridad de certificado la clave pública de Alicia. Como la autoridad de certificado a Bob ya lo ha identificado y lo reconoce, entonces a Bob le va a dar la clave pública de Alicia, pero en este caso la autoridad que tiene la clave pública de Alicia es la autoridad A. Entonces, la autoridad pública de Bob, es la que tiene que solicitar primero a la otra autoridad de certificado para que se le envíe a Bob. Una vez que eso se ocurre, Bob recién puede abrir el archivo. Más o menos ese es el proceso, cómo funcionaría. Desde que el proceso de que uno solicita su clave pública hasta que ya lo emplea para encriptar información y enviarla de forma segura a la persona que uno desee enviar, ¿no? La autoridad de certificación para el caso de España es la Fábrica Nacional de Moneda y Timbres, FNMT. Es el que es el tercero llamado a ser la autoridad del certificado. Tanto las autoridades públicas como las personas o una entidad, una empresa, tienen que solicitar el certificado digital a la Fábrica Nacional de Moneda y Timbres. Bueno, el certificado digital lo que va a garantizar es la autenticidad de la persona mediante una verificación que la propia autoridad de certificado del Estado español lo ha verificado, ¿no? Es la que garantiza que es la persona existe y es la dueña de ese certificado digital. Los certificados digitales también se pueden revocar. Uno es de forma automática. Los certificados digitales se extienden con una fecha de vencimiento. Transcurrida la fecha de validez, automáticamente el certificado digital se revocará de forma automática. Pero también uno puede revocarlo de forma inmediata cuando ve que la seguridad y la validez del certificado ha sido comprometida. Uno debe solicitar el certificado electrónico en la sede electrónica de la autoridad de certificado del Estado. Lo pueden hacer tanto los ciudadanos como las empresas y las mismas administraciones públicas. La página web sería www.cdfnt.gov.es. Desde acá uno inicia la solicitud para que le generen su certificado. Como recomendación, a la hora de solicitar el certificado, la computadora no debe ser alterada desde que se solicita el certificado hasta que se les es otorgado. No podemos formatear el ordenador y continuar con ese proceso. La máquina no debe ser adulterada en ningún momento, porque si no el sistema reconocerá que ya no es el mismo dispositivo con el cual inició el trámite. Después, se tiene que hacer siempre con el mismo equipo y con la misma autenticación de usuario. Uno no puede usar otro usuario para continuar realizando el trámite. Y es importante después leer las condiciones legales para saber uno las obligaciones que tiene al usar ese certificado. Dentro de ese proceso también le van a pedir descargar un programa que es el que le genera la clave privada y pública, y en algún momento del proceso de la solicitud les va a pedir que lo ejecuten.
El formato, una vez que el sistema los envía, va a ser un formato que como extensión es .pfx o .p12. Más o menos para que tengan una idea a qué se refiere esto, cuando ustedes tienen un archivo en Word, siempre van a ver que la extensión de un documento en Word es docx, y lo mismo un archivo Excel, xlx. Lo mismo es el certificado digital, tiene una extensión que lo identifica como certificado digital, que vendría a ser, como ya lo dije, .pfx o .p12. Una vez que nosotros recibimos el certificado digital, para que el sistema pueda utilizarlo, nosotros debemos instalarlo en nuestro navegador, porque nosotros en realidad no realizamos las acciones de encriptación y de seguridad que el certificado otorga, sino que toda esa tarea se le asigna al navegador. Entonces es necesario que el navegador conozca que tenemos un certificado digital y a partir de ahí el navegador empezará a usar protocolos seguros para poder transferir información de forma encriptada y segura. Esta configuración o instalación se hace yendo, en este caso, a Google Chrome. En la parte superior derecha hay unos 3 puntos verticales y donde tenemos que buscar la opción de configuración. Una vez que le damos clic a la opción de configuración, nos abre esta pantalla y tenemos que ir a la opción de privacidad y seguridad. En las opciones que tenemos ahí, tenemos que buscar la opción de seguridad. Le damos clic a seguridad y el sistema nos va a llevar a otra pantalla donde tenemos que buscar líneas abajo la opción que dice administrar certificados. Una vez que le damos clic a administrar certificados, habrá una opción que dice importar el certificado. Cuando le damos a esta opción, el sistema nos abrirá un asistente para poder importarlo. En ese momento nosotros tenemos que buscar el certificado donde lo hemos grabado dentro de nuestro disco duro en un sitio donde nosotros hemos decidido grabar. Como son formatos ya muy conocidos, es muy posible que a la hora que uno le dé clic a ese archivo, el propio sistema lo reconozca como certificado digital y permita de forma automática su instalación sin necesidad de hacer este proceso de instalación. También es importante porque les va a pedir en el momento que lo instalan la clave privada de ustedes. Entonces ustedes pueden optar por dos opciones: que el sistema recuerde siempre su clave privada o que le solicite cada vez que utilicen su certificado digital, les pida ingresarla manualmente. Por seguridad es mejor tenerla como la segunda opción, ya que en la primera cualquier persona que utilice la computadora podría acceder como tomando la identidad de ustedes y solicitar información que no debería poder verla, ¿no? Bueno, y ahora le voy a ceder el turno a Miguel para que pueda explicarles los beneficios que pueden obtener con el certificado digital. Vale, gracias, Boris. Bueno, después de esta explicación muy exhaustiva de las particularidades técnicas de certificado digital, paso a explicar pues, un poco cuáles son los beneficios, ¿no? Y qué personas se pueden beneficiar o por qué es importante el tener el certificado digital. Bueno, pues especialmente para vosotros, pymes autónomos y emprendedores, especialmente para pymes, ¿por qué vamos a diferenciar? Jurídicamente existen las personas físicas y personas jurídicas, ¿no? Como bien sabéis. Pues las personas jurídicas, aquellos que sois pymes lo sabéis de sobra, tenéis la obligación de relacionaros con la administración pública por medios electrónicos. Esto por la Ley 39/2015, pues tenéis esta obligación, ¿no? de relacionaros con la administración pública por medios electrónicos. Y ese medio electrónico de referencia y el que más se usa es el certificado digital. Es el más cómodo, con la fabricación de timbre, como bien ha dicho nuestro compañero Boris.
y es conditio sine qua non que lo tengáis, y seguro que vuestro gestor, si no lo tenéis vosotros, seguro que vuestro gestor ya lo tiene, porque es el que hace, supongo, las cuestiones de Hacienda, Seguridad Social y demás. Bueno, luego pasaremos a ello. Entonces, por una parte, persona física, persona jurídica, y luego también otro sistema de autentificación que hay muy común también es el sistema clave, ¿vale? Mucha gente que el certificado digital pues a lo mejor no lo domina tanto y le va mejor el sistema clave. Es un sistema que funciona igual que el certificado digital. Es también con un registro, a través de un registro, de dos tipos de registro, básico y avanzado. ¿Vale? El básico nos registraremos pues, con una videollamada que nos harán desde la administración pública o con una carta a nuestro buzón, con un código y demás, un sistema clave que es una aplicación o bien un PIN que nos envían al móvil o una clave permanente que tenemos una contraseña, una contraseña y demás, todo de forma muy segura, y funciona igual que el certificado digital al final. O desde un registro avanzado, también todos estos tipos de registros, bueno, de autentificación que tenemos, cada móvil PIN permanente, firma de certificado digital, es también con un registro avanzado. ¿Por qué un registro avanzado? Bueno, pues porque tenemos que acudir a una administración pública que esté habilitada para ello. Regularmente son todas las de administración de Hacienda, ¿no? De la Agencia Tributaria Española, la EAT, algunos ayuntamientos también y delegación de gobierno. ¿Vale? Estos sitios nos permiten acceder al registro avanzado, ¿vale? También para obtener el certificado digital. Nosotros una vez, como bien nos ha explicado Boris, tenemos este código que nos descargamos, este programa, accedemos a Hacienda o a Delegación de Gobierno y allí nos enviarán por correo electrónico el certificado ya. Una vez que ya nos hayan autentificado y todo, comprobado que somos nosotros, con nuestro DNI y todo lo demás, ¿no? Por eso, como bien decía Boris, ¿no? Es importante hacerlo todo desde el mismo ordenador, desde el mismo dispositivo. Entonces, antes de acceder, solicitar y demás, pensar bien, ¿no? qué dispositivo queremos usar para ello. ¿Eh? Porque si accedemos desde cualquier otro dispositivo, o nos dejan un ordenador, o nos vamos a una biblioteca o algo así, entonces luego a lo mejor tenemos problemas para acceder a ello, ¿no? Sea importante pues, elegir bien el dispositivo para el que nos vamos a acceder a esta información. ¿Vale? Y también pues, una recomendación que doy de forma ya más personal, pues, bueno, experiencia y demás, para este registro avanzado funciona muy bien ir a delegación de gobierno. ¿Por qué delegación de gobierno? Bueno, pues porque siempre hay que mirar en la administración pública quién tiene más disponibilidad de cita previa. ¿Vale? Ahora, a partir de la pandemia, pues todo va como cita previa. En la agencia tributaria, pues como bien sabéis, no tienen tanta disponibilidad, ¿no? como en otras administraciones. Entonces, mirar bien si ayuntamiento, delegación de gobierno o agencia tributaria, jugar un poco con eso a ver quién tiene mayor disponibilidad, ¿no? Para la hora de pedir esto. Porque eso también no, será más ágil el trámite, ¿no? de obtener el certificado digital. ¿Vale? Si quieres pasar al siguiente, por favor, Luis. Y entonces, en las gestiones con las administraciones públicas, ¿cómo nos podemos beneficiar nosotros, tanto como autónomos como pymes? ¿No? Especialmente pymes, ya digo yo, porque también es por la obligatoriedad de la relación con la administración pública, ¿no? por medios electrónicos. ¿Cómo nos podemos beneficiar de ello? Bueno, primero, la seguridad social, ¿vale? Ya sea para trámites tan simples como pedir una vida laboral, ¿eh? Por ejemplo, aquellos emprendedores o personas estudiantes o gente que termina su carrera profesional, carrera, digo, estudiantil, lo que sea, y entonces quieren acceder al mundo laboral, ¿no? Y les piden una vida laboral, acceder a cualquier trabajo. O ya sea también para pedir ayudas, que también nos piden una vida laboral, ¿no?
o también para ver si somos una pyme, nuestros trabajadores, los índices de trabajadores que tenemos, estos informes que siempre os piden en muchas administraciones que tenemos que, que aportar y muchas veces pues es un poco tedioso el tener que solicitar a nuestro gestor, oye, por favor, sácame esto, sácame aquello, y entonces pues tardan un poco en remitírnoslo. Entonces, son trámites que siempre, unas barreras, ¿no? Que si ya disponemos de ello y sabemos cómo hacerlo, lo tenemos mucho más fácil y mucho más rápido, ¿vale? La seguridad social, por ejemplo, muy famoso durante el tiempo de la pandemia, muchos autónomos tenían este hándicap, ¿no? A la hora de pedir la ayuda por el COVID, ¿no? El disponer, se notó mucho quiénes disponían o no de certificado digital, porque a la hora de pedir la ayuda para, para el COVID, ¿no? Por la situación que tuvimos de pandemia, fue muy rápido, muy ágil. Los que tenían certificado digital pudieron solicitarlo mucho antes, con lo cual se lo concedió mucho antes, ¿vale? Entonces es importante, ¿no? Nunca se sabe. Entonces, disponer del certificado digital, vosotros accedéis, ya lo podréis ver, tenéis un montón de posibilidades y de cosas. O sea, es que también para contestar a requerimientos de la seguridad social, también lo podéis hacer vosotros mismos, ¿no? Entonces, disponer de ello es un ahorro también a la hora de tener servicios externalizados con gestorías, ¿no? Para la Agencia Española de la Agencia Tributaria, ¿no? O incluso la ATIP, ¿no? La Agencia Tributaria de las Islas Baleares. Pues también tenemos un montón de gestiones que podemos realizar a través con el certificado digital, ¿no? En, en- en Hacienda tenemos un montón de declaraciones, un montón de plazos, requerimientos y demás, notificaciones que nos llegan que podemos controlar nosotros, ¿eh? No solo nuestros gestores, pero también podemos controlar nosotros y ver, pues, muy bien, controlar pues todas estas comunicaciones con esta administración pública para llevar un poco nosotros también control de ello, ¿no? No pasa nada porque muchas gestorías también son reacias a compartir nuestro certificado digital por miedo a los plazos, ¿no? Pero esto la administración ya lo tiene previsto. Pues nosotros podemos ver que tenemos una notificación y no abrirla. Obviamente no sabemos el contenido. Pero sí que podemos estar al tanto de ello sin que nos cuente el plazo, ¿vale? Que eso también es importante. Nosotros como pymes autónomos, ¿no? ¿Vale? Podemos también tener acceso a, no toda la información, obviamente, pero sin que nos cuente el plazo. Para la agencia tributaria de aquí, pues podemos ver también muchas gestiones que podemos hacer con el certificado digital, ¿vale? Desde pagar tributos domiciliados como contribuciones o impuestos de circulación o de incineración, por ejemplo, también tenemos esa posibilidad, ¿no? Pagarlo online o incluso domiciliar. Entonces ya no tenemos que pedir cita previa, ir a pagarlos. Ese tiempo que nosotros podemos destinar a muchísimas otras cosas, podemos hacerlo online y como bien nos ha dicho Boris, es una cosa que tenemos acceso 24 horas, 7 días a la semana. Todo el año podemos hacerlo en cualquier momento, ¿vale? Y no dependemos de una gestoría, dependemos de otro, de pedir cita, de que no llego, etcétera, etcétera, ¿vale? Podemos hacerlo nosotros y en cualquier momento. Vale, para el Ministerio de Justicia también, que obviamente son trámites que nadie quisiera tener, ¿vale? Pero podemos hacer muchísimas gestiones y cosas a través del Ministerio de Justicia, ya sea también, por ejemplo, pues tenemos impagados y a lo mejor es una cuantía que pasa de los 6.000 euros y podemos pedir, pues podemos hacer un procedimiento abreviado pues de solicitud no, pues eso, de, de- pues una demanda para pedir a alguien que nos pague, no nos ha pagado,
pues no hace falta abogado del procurador y podemos hacerlo nosotros mismos con el certificado digital, ¿vale? Otra posibilidad también es un apoderamiento, ¿no? Podemos apoderar un abogado o un procurador de toda España a través del sistema de apoderamientos del Ministerio de Justicia. Entonces, con este sistema, nosotros no tenemos que ir a una notaría, pedir cita con el notario, pagar la escritura al notario y demás, porque con este apoderamiento gratuito, el certificado digital es gratuito, no hace falta. Y será mucho más ágil, rápido, y los abogados y procuradores ya lo saben y cada vez lo están solicitando más. Antes siempre te remitían a un notario, yo conozco este notario tiene todos mis datos, ves este notario, etcétera, etcétera. Ahora ya no. Ahora con el certificado digital, uno mismo en la sede electrónica del Ministerio de Justicia lo puede hacer. Y ahí están todos los abogados y procuradores del Ministerio de Justicia, ¿vale? Eso también es mucha seguridad jurídica para un particular, porque, bueno, ahí mismo puedes ver que una persona, pues efectivamente, está dada de alta, es abogado o es procurador, ¿vale? Y luego también los beneficios que tiene para el Sistema Nacional de Salud, ¿vale? En el Sistema Nacional de Salud o en el autonómico incluso también, podemos ver a través de nuestro certificado digital, pues podemos ver medicamentos que nos han prescrito, pues citas previas con el médico, etcétera, etcétera, ¿vale? Una serie de cosas que nos ahorran mucho tiempo. Entonces, esto puede ser muy interesante en nuestra vida personal, pero también en nuestro trabajo, ¿no? Los autónomos, como bien sabéis, en las bajas, que, bueno, en fin, ya se sabe que los autónomos nunca estamos de baja, pero en este caso, pues puede ser muy útil si necesitamos una cita previa con un médico, pues poderlo hacer online, ¿no? Y con el certificado digital, pues es muy cómodo, muy rápido, muy ágil. También en la contratación pública, el acceso a contratación pública, aquellos que sois pymes y que estáis buscando ayudas o contratación, ¿no? y subvenciones, también autónomos, ¿no? Es muy rápido, muy ágil, muy necesario el tener un certificado digital a la hora de solicitar ayudas públicas, ¿no? O también el acceso a la contratación pública. Nosotros recibimos desde entidades públicas, pues una queja generalizada que no encuentran, es una pena, pero es real, no encuentran suficientes pymes o autónomos o empresas que puedan solicitar contratación pública o ayudas y podérselas conceder. Entonces, hay ayudas o contratos públicos que se pierden porque o bien no han entrado en plazo o bien no han cumplido con los requisitos. Entonces, el poseer uno mismo un certificado digital te da la opción, o te da, digamos, la ventaja de poder acceder a estas ayudas o contratos públicos de manera pues mucho más efectiva. Entonces, las entidades públicas podrán conceder muchas más ayudas y contratos públicos si hay mayor número también de pymes o empresas que accedan a ello, porque muchas veces pues, se ven abocados a un poco a la desesperación, ¿no? Porque ver que esta contratación pública o estas ayudas públicas se pierden porque hay un número bajo de asistentes y los que hay pues no cumplen con los requisitos o siempre son los mismos, pues esto claro, también es un poco, va en detrimento tanto de las entidades públicas como de pymes autónomos o emprendedores, ¿no? Que emprendedores también en algunas ayudas pues pueden acceder. Y bueno, esto por mi parte sería ya un poco la explicación de los beneficios y a qué entidades públicas podéis acceder o qué beneficios puede tener para vosotros. Y ahora Boris nos explicará un poco más de particularidades técnicas
del certificado digital. Bueno, para darles más a la seguridad, ¿no? En el uso del certificado digital, es bueno que conozcan cómo funciona. De esta manera se sentirán seguros a la hora de utilizar su certificado digital. Recuerden siempre que el certificado digital lo gestiona el navegador. Si ustedes lo han instalado en una computadora y después quieren hacerlo, trabajar en un navegador que está en otra computadora, tendrán que volverlo a instalar ahí, porque esa computadora no lo tiene. O sea, cada navegador en dispositivos diferentes deben de instalarle el certificado digital para que lo pueda gestionar y manejar los protocolos de seguridad, ¿no? El certificado digital, para el caso de la administración pública, usa una criptografía asimétrica. ¿Esto qué quiere decir? Nosotros, como dueños del certificado digital, tenemos una clave privada, pero existe una clave pública a la cual tiene acceso la administración pública mediante un certificado digital también de identidad pública contra la autoridad del certificado que para la hora que la solicite te va a entregar nuestra clave pública. Eh, entonces, nosotros podemos firmar un documento con nuestra clave pública, privada, perdón, enviarla digamos, a la otra parte involucrada en este contrato, digamos, y ellos, a su vez, a través de nuestra clave, la clave pública, pueden desencriptar el documento. Lo mismo, nos pueden enviar documentos encriptados con la clave pública y nosotros, para poder abrirlos, los vamos a abrir mediante nuestra clave privada. Ahora, repito, esto es gestionado por el propio navegador. Entonces, para uno este procedimiento es transparente, ¿no? El usuario no, lo, no ve el uso de esto, sino que ya es automático. Más o menos lo que les he explicado, en este caso, van a enviar al dueño del certificado una información. Entonces van a ir al directorio de claves públicas de la autoridad de certificado del Estado, en el cual van a pedir, solicitar la clave pública. Con esta clave pública encriptan el documento y se les es enviado al dueño del certificado y a través de su clave privada lo puede abrir y leer. El segundo caso, como ya lo mencioné, es a la inversa. Es el dueño de la clave privada el que quiere enviar el documento. Entonces lo encripta con su clave privada y cuando lo recibe la entidad a la cual se lo hemos enviado, a través de la clave pública solicitada en el directorio de clave pública, podrá abrir nuestro documento. Además de la encriptación que evita que una persona pueda leer el documento, también hay un algoritmo adicional que es el que se encarga de generarle una huella digital al documento. Nosotros podemos ponerle huella digital tanto a archivos de texto como archivos como fotografías. Una fotografía también puede ser una evidencia para un reclamo de una situación ilícita que ha ocurrido o un incumplimiento de un proveedor. La fotografía nos sirve como un medio probatorio de una acción que se ha hecho mal. Entonces, estos algoritmos permiten generarle un código único de identificación a las fotografías, de tal manera que no pueden ser modificadas o editadas porque a la hora que se son abiertas, verificará que el código ha cambiado y se sabrá que eso ha sido adulterado. Lo mismo con los archivos de textos, ¿no? Si nosotros recibimos un contrato que tenemos que firmar con un monto específico, cuando el sistema nos genere el código de identificación única, le dará un valor el cual permitirá que ese documento no pueda ser adulterado en el futuro, porque podrían ponernos una cifra diferente a la que hemos firmado. En ese momento, cuando eso ocurra, el sistema detectará que se está adulterando el documento. Bueno, con eso damos terminado de la
la explicación, digamos, del certificado digital. Espero que se animen a solicitarlo y a utilizarlo porque van a tener muchos beneficios en el futuro. Vale, muchas gracias por vuestra asistencia también y si los que veáis la versión grabada ya lo repasaréis también. Animaros a, como bien ha dicho Boris, a que obtengáis el certificado digital para, bueno, básicamente, pues todos los beneficios que tiene. Bueno, también lo hemos mencionado un poco por encima, pero quería decir también que la posibilidad muy positiva de poder firmar documentos privados con el certificado digital, aunque solo tenga validez digital, porque aunque veamos la impresión en digital del certificado en pues, típicos pues, firmas de contratos en PDF, ¿no? Pues aún así esa validez simplemente es validez digital por todo esto que nos ha explicado Boris, ¿no? Por esta encriptación y desencriptación que se produce entre sistemas, entre ordenadores y entre dos personas, aunque no lo veamos, ¿vale? Porque si presentamos, o sea, muchas veces, esto es un error también típico de muchos que nos hemos visto en ello. Firmamos un documento con el certificado digital, nos sale impreso, nos sale nuestro nombre y todo, nos pensamos que está firmado y lo presentamos en papel a la administración pública, pues esto, bueno, un poco como comentario que sepáis que no tiene validez en principio, sino que tiene que ser firmado digitalmente para presentarlo digitalmente. Si se presenta en físico, tiene que ir firmado rúbrica, ¿no? Firmado, que coincida con nuestro documento de identidad, ¿no? Ya sea pasaporte o DNI. Y nada, bueno, eso es un poco como colofón y un poco anécdota para que tengáis en cuenta también en la vida práctica. Animaros también, aparte de obtener el certificado digital, a pedirnos cita previa para asesoría, ya sea para pedir kit digital, para pedirnos más información sobre el certificado digital, cómo tenerlo, dónde, cómo es mejor y demás. Y nada, en nuestra web aceleratymibalears.com podéis encontrar más información sobre nuestros eventos, cómo pedir cita, dónde estamos, las fechas en las que estamos también en las islas de Menorca y Ibiza. Y nada, pues desearos lo mejor para este 2024 y seguimos en contacto. Muchas gracias. Muchas gracias, Boris. Gracias a todos.